Saludos compañeros, sean bienvenidos. Continuaremos con las temáticas a desarrollar para efectos de completar los temas del cómputo 4 y vamos a dar finalización a la información que está contenida en el material que estábamos discutiendo en la oportunidad anterior, que estábamos hablando respecto a las técnicas de presupuesto de capital. Siendo esta la característica fundamental, el hecho de la aplicación de herramientas puntuales que nos permiten medir la factibilidad económica de los proyectos desde la perspectiva de los rendimientos que pueden ser obtenidos a través de una inversión mediante la aplicación de diversas técnicas a sus flujos de efectivo. Visualizábamos el hecho de las herramientas más comunes de más amplia utilización, periodo de recuperación, valor presente neto, índice de rentabilidad y tasa interna de rendimiento. Y finalizábamos con el hecho de generar una pequeña discusión, unas valoraciones, sobre cuál de los dos métodos era más importante. Y al final, pues la evidencia demostraba que de los dos, el valor presente neto era el de más amplia utilización por la conveniencia de que la riqueza se mide en dinero, ¿verdad? Y que resulta en una forma mucho más sensata, mucho más realista de reinvertir los flujos de fondos que se obtienen de un proyecto. No demeritando que la TIR es una herramienta de mucha utilización, de un amplio grupo de seguidores, ¿verdad? Que la utilizan, pero para fines prácticos, generalmente la técnica del BPN es la más confiable. Partiendo de ahí, vamos ahora con algunas realidades muy puntuales que escapan un poco de la forma tradicional en la que se evalúan proyectos por el hecho de que desde la perspectiva académica hemos hablado de la ejemplificación de las diversas técnicas mediante la comparativa de dos proyectos. Uno que se constituía mediante una anualidad y el otro que era un proyecto de flujo mixto. Y aplicábamos, ¿verdad?, las diversas técnicas, con la particularidad de que ambos proyectos tenían una vida económica exactamente igual. Ambos proyectos tenían entradas de efectivo por 5 años y eso permitía que tuviéramos esa paridad, esa equiparación para que podamos aplicar las herramientas, ¿verdad? En un primer momento, para efectos de conocerlas. Ahora que ya dominamos un poco la aplicación e interpretación de estas técnicas, vamos ahora con ciertos casos especiales. Gitman en su texto de finanzas lo denomina refinamientos del presupuesto de capital. En el caso de Besley le llama presupuesto de capital, consideraciones y algunos refinamientos. Es decir, en esencia estamos hablando de unas situaciones que salen de lo común, ¿verdad? Y obligan a que las herramientas propias que hemos visto en jornadas anteriores las tengamos que adaptar, o sea, personalizar las herramientas para efectos de que podamos darle respuesta a una necesidad de inversión, partiendo de que es una particularidad que tiene en el sentido de que no es tan idéntica, no son tan fáciles de comparar porque presentan alguna distinción, alguna diferencia. Entonces, la teoría nos dice que en circunstancias especiales es necesario efectuar algunos refinamientos al análisis de proyectos a fin de realizar toma de decisiones sobre bases coherentes y apegadas a situaciones o circunstancias particulares. Es decir, como les mencionaba, recalco que hablamos en este caso de lo que solemos conocer como casos especiales, ¿verdad? Que salen de la norma, salen de la tradición de cómo se aplican las herramientas, pero son situaciones que pueden darse. Por lo tanto, tenemos que ir preparados, ¿verdad? Para conocer cómo actuar en concordancia al momento de que se presenta una situación de esas. Básicamente, hay dos formas especiales de análisis en proyectos. Primero, cuando comparamos proyectos mutuamente excluyentes que tienen vidas económicas diferentes. Es decir, los periodos de duración de las inversiones son distintos, ¿verdad? No tienen exactamente el mismo número de años de vigencia las inversiones a ser comparadas. Ese es el primer caso. El segundo, el racionamiento de capital ocasionado por una restricción presupuestaria obligatoria. Esto viene a ser más como algo puntual, algo que realmente sucede, ¿verdad? En el mundo de las finanzas de una manera muy recurrente, porque estamos hablando de que el apartado presupuestario es un recurso finito, ¿verdad? Los presupuestos tienen tope, tienen un límite, más de allá del cual ya no se puede operar. Entonces, esto tiene que ver cuando, por ejemplo, usted, la situación 2, le dicen a usted, usted tiene la alternativa de evaluar proyectos para que puedan ser considerados y disponemos para invertir $100,000, por ejemplo. Ya, usted empieza a trabajar. Pero de repente alguna situación, por ejemplo, algún caso fortuito, fuerza mayor, algún siniestro, X, ¿verdad? Situación,
de repente le dicen a usted como financiero, señor, señorita financiero, le informamos de que su presupuesto original de $100,000 ha sido recortado por X razón y ahora solo dispone de $50,000. Entonces usted tiene que rebuscarse, saber qué hacer para evaluar inversiones que caigan dentro de su presupuesto. Entonces, no es que sea algo tan raro que suceda, ¿verdad? Pero esto se refiere más a que montos originales de presupuesto destinados a inversiones son reducidos o modificados, ¿verdad? Por alguna razón. Entonces, básicamente, los refinamientos se dividen en dos, como habíamos hablado, proyectos con vidas desiguales y racionamiento de capital. En el caso de proyectos con vidas desiguales, la herramienta que se recomienda utilizar es el valor presente neto anualizado. Ya vamos a explicar en qué consiste y del por qué la sencillez de su utilización. Y la segunda situación del racionamiento de capital permite la utilización de dos técnicas. La primera, el método de la tasa interna de rendimiento, que es una forma puntual de trabajar basándose en el uso de la TIR. Y la otra, el método del valor presente neto, que es, en esencia, la utilización de la técnica del BPN con ciertos ajustes. Pueden ver ustedes de que, como les mencionaba, lo que tenemos en las burbujas de color naranja, básicamente son, en español, la utilización de las herramientas que ya conocemos, valor presente neto y la TIR. ¿Cuál es la diferencia? El adaptarlas o ajustarlas a cierta condición específica de las inversiones que vamos a ejemplificar. Esa sería la única modificativa para efecto de el refinamiento. Vamos primero. Comparación de proyectos mutuamente excluyentes que tienen vidas diferentes. Cuando se presenta la necesidad de evaluar proyectos que tienen vidas económicas distintas, el efecto de esta particularidad se debe considerar. ¿Por qué? Porque los proyectos no van a proporcionar servicio durante periodos comparables. El término proporcionarán servicio, ¿verdad? Es la forma en la que los autores de finanzas se refieren al hecho de que los proyectos no van a generar ganancias en periodos comparables, ¿sí? Entonces, esto es importante en especial cuando se requiere un servicio continuo por parte del proyecto que se está sometiendo a evaluación. Tenemos dos ejemplos. Dos proyectos para un horizonte de tiempo distinto, ¿verdad? Siendo el proyecto X un proyecto con una inversión inicial de 70,000 y entradas de efectivo por 3 años, de 28, 33 y 38. El segundo proyecto que se está evaluando al mismo tiempo es el proyecto Y, que también presenta una inversión inicial, pero con un valor de $85,000. Y presenta flujos de efectivo por un horizonte temporal de 5 años, ¿verdad? 35, 30, 25, 20, 15 y 10. ¿Qué sucede? En este caso estamos viendo que son dos proyectos que se están comparando, presentando la particularidad que los tiempos no son coincidentes. Uno va a generar entradas de efectivo por 3 años y el otro va a generar entradas de efectivo por 5. Eso es un punto a considerar al momento de hacer un análisis. Otra valoración puede ser el hecho de que estamos evaluando proyectos que son flujos mixtos, es decir, en ninguno de los dos estamos hablando de anualidades, ¿verdad? Sería como una segunda consideración. Pero quizás lo relevante, o sea, lo que realmente compete a este refinamiento es que sus vidas económicas son desiguales, ¿verdad? Entonces, para ir avanzando, se hace el detalle de los resultados de obtener los valores presentes de los flujos. Es decir, se saca el valor presente neto de todos los flujos de cada proyecto, ¿verdad? Y se le resta su inversión inicial para encontrar el valor presente neto. En el caso del primer proyecto, considerando un 10%, que es el ejemplo que da el autor como porcentaje, obtenemos que el valor presente neto de los flujos de efectivo son 81,248. Su inversión inicial 70,000. Por lo tanto, el valor presente neto del proyecto X, que es para 3 años, es de 11,248. Hacemos lo mismo para el proyecto y obtenemos que para el proyecto que tiene 5 años de vigencia, el valor presente neto es de 18,985. Desde la perspectiva práctica de la herramienta, todo el tiempo es más favorable el proyecto Y que el proyecto X, porque pueden ver ustedes que hay más de $7,000 de diferencia entre uno y otro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las vidas económicas de los proyectos no son comparables. Uno va a dar servicio 3 años y el otro 5. Entonces hay que hacer un pequeño ajuste por ahí. Entonces, lo que recomienda el autor es utilizar el método del valor presente neto anualizado.
¿En qué consiste este valor, este método? El método consiste en que la información obtenida de estos proyectos, ¿verdad? Los valores presentes netos de ambos proyectos, deben ser convertidos a una unidad en común, es decir, a un término financiero de medida común que me permita hacer un buen análisis. Entonces, el valor presente neto analizado convierte el valor presente neto de los proyectos con vidas desiguales en un monto anual equivalente. ¿Ya? Es decir, el hecho de que tengan vidas distintas no es motivo de complicación porque al trabajar yo esta herramienta, lo vuelvo un factor común de similar proporción, un factor monetario de igual peso o medida, para efectos de identificar cuál es el proyecto que debemos realmente considerar. Entonces, el cálculo lo hacemos de esta manera. Valor presente neto del proyecto X, 11.248. Eso lo vamos a actualizar o lo vamos a dividir entre el factor de descuento de una anualidad. Recordarán ustedes que esto es como tengamos 1 menos 1 sobre 1 más i elevado a la n sobre i. Este es el factor de valor presente de una anualidad. Se conviene recalcar, estamos trabajando esta herramienta porque lo relevante aquí es esto, el exponente al que estamos elevando la expresión. ¿Por qué? Porque aquí estamos considerando la relación del peso que tiene 3 años de vida útil, 3 años de vida económica del proyecto en relación al valor presente neto que me da. Si bien es cierto, les recordaba que ambos proyectos no son anualidades, ¿verdad? O sea, son flujos mixtos. El hecho de que se utilice la herramienta considera que este valor encontrado es parte de una anualidad. O sea, esa es la exigencia que da el método. No es que lo sea, sino que hay que tomarla en cuenta porque la forma de anualizar un valor presente neto es esta. Dividirla entre el valor actual de una anualidad. Al hacerlo, obtenemos el valor presente neto anualizado de 4.523 para el proyecto X. Hacemos lo mismo con el valor presente neto del proyecto Y, ¿verdad? Y al hacer el factor de descuento de anualidad, cambiamos el exponente. Aquí sí sometemos a consideración el periodo de vigencia que es distinto. 3 años en el caso del primero, 6 en el caso del segundo. Al hacerlo, obtenemos el respectivo factor y al dividir, obtenemos $4.359. Ahora pueden percibir que el primer proyecto, pese a que solo va a dar servicio 3 años, presenta un valor presente neto anualizado mayor que el segundo, aunque el segundo dure 6 años, o sea, dure 3 años más que el primero, ¿sí? Desde la perspectiva de la herramienta del valor presente neto anualizado, conviene escoger el proyecto X. ¿Por qué? Porque el valor presente neto obtenido de manera anualizada del proyecto resulta mayor que el del proyecto Y. ¿Eso en qué me beneficia? Bueno, recordemos, mientras más alto el valor del presente neto obtenido, mayor beneficio para mi empresa. Esto aumenta el valor de mi empresa. En este caso, generaría yo una inversión que solo dura 3 años y obtendría un aumento, perdón, en el valor de mi empresa mayor que si invierte en un proyecto de 6. Recordemos que el tiempo es un factor de riesgo, ¿verdad? Mientras más largo el tiempo, más probabilidades de que suceda algo que no he predicho, no he previsto. Por lo tanto, si mientras más rápido recupero el dinero y gano más, es mejor. Por lo tanto, escogeríamos el proyecto X, según esta herramienta, ¿verdad? La otra situación, ya el segundo escenario, ¿verdad? Es cuando existe un racionamiento de capital ocasionado por una restricción presupuestaria obligatoria. En ese sentido, tenemos que considerar que las empresas suelen funcionar en base al detalle relativo a ciertos valores, a ciertas magnitudes de dinero que puede ser utilizada para destinos específicos, ¿verdad? Lo que solemos conocer como presupuesto. Entonces, cuando las empresas operan en base a ciertos niveles de restricción, porque el hecho de que una empresa opere requiere que se sacrifiquen fondos, ¿verdad? Para su funcionamiento. Y más allá de su funcionamiento, es que existen algunos excedentes para poder invertir. Entonces, a veces ese tipo de situaciones obliga
a que los presupuestos originalmente destinados para inversiones se reduzcan o se racionen. Por lo tanto, ahí hay que modificar la forma de analizar las inversiones. Entonces, el racionamiento de capital busca seleccionar el grupo de proyectos que genere valor presente neto total más alto. Vean ustedes cómo se recalca el uso de esa herramienta para efectos de encontrar las mejores decisiones en cuanto a inversiones, ¿verdad? Se denota la importancia que tiene el BPN como herramienta de gestión. Como prerequisito de este racionamiento de capital, se debe elegir el mejor de cualquier proyecto mutuamente excluyente y colocarse en el grupo de proyectos independientes. En base al racionamiento de capital hay dos métodos. El primero, el método de la TIR. Este implica la presentación gráfica de las tasas internas de rendimiento en orden descendente, es decir, de mayor a menor, respecto a la inversión inicial en unidades monetarias. Gitman rotula esta gráfica como programa de oportunidades de inversión. Un pequeño ejemplo. La compañía ABC tiene 6 proyectos que compiten por un presupuesto fijo de 250,000. La inversión inicial y la tasa interna de rendimiento de cada proyecto se presentan a continuación. Y considere para el análisis un costo de capital del 10%. ¿Ya? Desde el momento que ustedes verifican un planteamiento de este tipo, indica de que los 250,000 dólares que están destinados de presupuesto no son suficientes para que se implementen los 6 proyectos. Y por lo tanto dice, 6 proyectos que compiten, o sea, entre los 6 se van a escoger aquellos que quepan dentro de mi presupuesto y que evidentemente me generen el mayor rendimiento. La pregunta es cómo los identifico. Para eso nos sirve esta herramienta. Aquí tenemos la información original. Proyecto A, B, C, D, E y F, ¿verdad? 6 proyectos. Tenemos la inversión inicial en miles de dólares. 80, 70, 100, 40, 60 y 110. Y de ahí tenemos el rendimiento que se espera de cada proyecto, o su TIR, ¿verdad? 12, 20, 16, 8, 15 y 11. La forma en la que se procede es que una vez teniendo la información base, o sea, la información cruda, así como se le llama, ¿verdad? La empezamos a procesar. Es decir, hacemos ciertos arreglos que nos faciliten la utilización de la información para efectos de análisis. Entonces lo que hacemos primero es reordenar, ¿verdad? Pueden ver ustedes que el orden de los proyectos ha cambiado porque lo que se determina como prioridad es la TIR. En el caso anterior teníamos el orden según cómo se habían planteado, ¿verdad? Desde A hasta F. En el reordenamiento la prioridad es la TIR. Y el primer proyecto en términos de TIR es el proyecto B, porque tenemos que tiene la TIR más alta, 20%. Y de ahí vamos en orden descendente hasta llegar al último, ¿verdad? Es decir, que el orden cambia porque el parámetro de ordenamiento es distinto. Ya no es cuándo fue propuesto o cuándo fue considerado análisis, sino cuál es la TIR más alta que hay. Y de ahí en orden descendente. Una vez tenemos la información, debemos preparar un plano cartesiano. Un gráfico donde tenemos en el eje de las abscisas la inversión total en miles de dólares, porque recordemos que hay una variable de inversión inicial asociada a cada proyecto. Eso en el eje de las abscisas. En las ordenadas lo que ponemos es la TIR, es decir, el rendimiento de cada una de ellas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el proyecto B tiene una inversión inicial de 70,000 dólares y una TIR del 20%. Significa que yo parto de este 20, que es la TIR que está acá, empiezo a hacer el tramo hacia la derecha, considerando la inversión asociada al proyecto, que en este caso son 70. Si yo tengo acá que el primer punto de tramo es 50, sería un poquito más a la derecha, ¿verdad? Para llegar a los 70. Y aquí yo generaría un punto, ¿verdad? Un punto en el eje cartesiano. 70 en el plano de las abscisas, 20 en el plano de las ordenadas. Aquí tendría un punto, ¿ya? Esa sería la representación del rendimiento y de la inversión del proyecto B. Inmediatamente después seguiría con el proyecto C, que comprende una inversión de 100,000 y una TIR de 16, que significa que yo bajaría de 20, más o menos por acá, a 16, y bajaría también el apartado de la cantidad de dinero que se está invirtiendo y la voy acumulando, ¿verdad? Porque aquí dice inversión total, es decir, los valores de inversión inicial los voy a ir sumando uno tras otro, hasta que logre graficar todos los proyectos. Al final la gráfica nos quedaría así. Lo que habíamos dicho, el proyecto B comprende el tramo, ¿verdad? De 0 a 70, más o menos por aquí.
a un 20%. Después, ¿qué proyecto viene? El proyecto C, con 100,000 y 16 de rendimiento. En este caso, el proyecto C parte desde los 70,000, perdón, dólares del proyecto B, 70,000, y debo sumarle los 100,000 para ver hasta dónde está el tramo de inversión del proyecto. Sería más o menos por acá, que serían 170. Es el equivalente de 70 más 100, 170. Por acá. Y el rendimiento 16, ¿verdad? Que está muy debajo de 20 y un poquito arriba de 15. El proyecto E, 60,000 al 15%. Parto de donde terminó el proyecto C y voy con el siguiente a su respectiva TIR y así voy, ¿verdad? Hasta que logro graficar todos los proyectos. No es algo de otro mundo, ¿verdad? No es nada complejo esto, considerando el hecho de que únicamente generamos puntos en el plano cartesiano. El primero sería este, el segundo sería este, y así. Y de ahí solo vamos uniendo con una línea recta, ¿verdad? Considerando el escalón de la caída del rendimiento y la cantidad de inversión que se requiere, acumulándola, ¿verdad? Una vez hecho esto, empezamos nuestro análisis. ¿Cómo hacemos el análisis? Bueno, recordarán que hay una serie de parámetros por ahí que se consideraron necesarios tomar en cuenta para realizar este estudio. ¿Cuál es el primero de ellos? Primero, el presupuesto fijo. ¿Ya? Dijimos que en el planteamiento del ejercicio se indicaba de manera expresa que solo había $250,000 para invertir y que de los 6 proyectos se iba a escoger los mejores que estuvieran dentro de ese presupuesto, ¿verdad? Entonces, la primera restricción es eso, presupuesto fijo. Segunda restricción, el costo de capital. ¿Cuánto me cuesta a mí financiarme como empresa? 10%. Significa entonces que hay proyectos cuyo rendimiento puede que esté por debajo de mi costo de capital y eso pues evidentemente me va a generar un problema, ¿ya? Porque no voy a gastar 10% en financiarme en una inversión que me va a estar dando menos de ese rendimiento. Recordemos que la TIR se caracteriza por eso, ¿verdad? La TIR me indica qué rendimiento en términos porcentuales me va a dar una inversión y yo debo escoger aquellos proyectos cuya TIR sea mayor que mi costo de capital. Entonces, ese es el sentido del análisis. Entonces, partiendo de ahí, tenemos el presupuesto fijo de 250,000 y el costo de capital, que es lo que me cuesta financiarme. Pregunta, ¿qué proyectos escogemos? Primero, valoremos. Tenemos entonces que si hay 3 proyectos que puedo ejecutar, estaría gastando $230,000 en ellos. ¿Sí? Significa que hay una pequeña colita por acá que no tendría sentido tenerla porque se puede decir, si esto estaría considerándose como parte de la inversión del proyecto A no solamente son $20,000, es todo esto, ¿verdad? Por lo tanto, el proyecto A no podría echarlo a andar porque hasta este punto se me termina el dinero. ¿Ya? Sería como tratar de empezar algo que no puedo terminar. Por lo tanto, tomo el valor exacto del último tramo de inversión del proyecto que está dentro del presupuesto. ¿Ya? Una vez definiendo eso, entonces, ¿qué hago? Escojo los proyectos que están en esa particularidad. Parámetro de decisión. Se escogen e implementan los proyectos que, uno, se encuentren dentro del presupuesto, o sea, de este punto hacia la izquierda, ¿verdad? Y también que al mismo tiempo cumplan la particularidad de que están por arriba del costo de capital en términos de rendimiento. ¿Sí? En español, escojo los proyectos que están dentro de mi presupuesto y cuyo rendimiento es mayor que mi costo de capital. Eso es lo que pueden ver en el recuadro amarillo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que desde la perspectiva de la TIR, esos 3 proyectos son los que yo debo escoger. ¿Por qué no escogemos el proyecto A? Habíamos dicho, porque la parte de dinero que me sobra del presupuesto original no es suficiente para cubrir toda la inversión inicial del proyecto. Por lo tanto, de entrada lo voy a descartar. No digamos, por ejemplo, en el caso del proyecto D, cuyo rendimiento está por debajo de mi costo de capital. De entrada, ese proyecto lo descarto, ¿verdad? Porque está por debajo. Entonces, así es como opera, ¿verdad? Y se puede observar que solo los proyectos B, C y E deben ser aceptados. B, C y E. Los 3 van a absorber 230,000 de los 250 presupuestados. Es decir, que hay una pequeña colita por acá de $20,000 que no se va a utilizar, según la escogitación de estos 3 proyectos.
El proyecto D lo descartamos, pues su tasa interna de rendimiento es menor que el costo de capital. Lo que tenemos aquí, ¿verdad? Descartado. La desventaja de este método estriba en que no garantiza que la aceptación de esos proyectos maximicen los rendimientos totales en unidades monetarias y en consecuencia la inversión de los propietarios. Es decir, esta herramienta es muy útil para identificar rendimientos porcentuales, pero como recordemos que la prioridad de los inversionistas es verificar rendimientos en unidades monetarias, entonces aquí nos topamos con la realidad de que yo dispongo de 250, pero solo voy a gastar 230. ¿Qué pasa con estos 20? Eso es dinero ocioso, ¿verdad? Y la idea desde la perspectiva de finanzas es que usted utilice hasta el último centavo que ha proyectado para obtener el más alto beneficio de eso. Entonces, aquí es donde entra en juego la técnica del valor presente neto, ¿verdad? Cuando hay un racionamiento de capital. Este método se basa en el empleo de los valores presentes para determinar el grupo de proyectos que van a maximizar la inversión de los propietarios. Se aplica jerarquizando los proyectos en base a la TIR y de ahí se evalúa el valor presente de los beneficios a partir de cada proyecto potencial a fin de determinar la combinación de proyectos con el valor presente neto más alto. Es decir, que aquí lo que vamos a hacer es generar una serie de datos que me van a permitir calcular un valor presente neto colectivo, es decir, la suma de varios valores presentes netos, de tal manera que yo procuro obtener el mayor beneficio por cada dólar que estoy invirtiendo. ¿Esto a qué equivale? A maximizar, el valor presente neto de toda la empresa. Porque recordemos que una sola empresa, una sola unidad productiva, está sometiendo a evaluación todas estas alternativas de inversión. Entonces, si yo logro invertir hasta el último centavo proyectado y de eso yo obtengo el máximo beneficio permitido, significa que estoy maximizando mi valor presente neto como empresa. Entonces, para ello, ¿qué es lo que se hace? En el mismo orden, ¿verdad? Recordarán que los proyectos se reordenaron en base a la TIR. Aquí tenemos la misma inversión del cuadro anterior. Y aquí solo le agregamos que ya el autor lo da el valor presente neto de las entradas de efectivo de cada proyecto asociado. Para el proyecto B, 112,000. Para el proyecto C, 145. Y así, para cada uno. De entrada, partiendo de lo que decía la gráfica, ¿verdad? De que el proyecto D lo descartamos de una sola vez, ¿verdad? Tiramos aquí el punto de corte, ¿verdad? Y todo proyecto que esté por debajo del 10% lo descartamos automáticamente. Punto. Entonces aquí tenemos que de los 6 proyectos originales contamos con 1, 2, 3, 4, 5 proyectos que se someten a consideración. ¿Y cómo se calcula el valor presente neto total? Tal y como se hace la herramienta para proyectos individuales. ¿Cómo lo calculamos? Valor presente neto de entradas de efectivo menos inversión inicial. Eso nos da el valor presente neto, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Ahora estamos evaluando combinaciones de proyectos. Y lo podemos ver así. Para los proyectos B, C y E se requieren 230,000. O sea, para estos tres. La suma de 70, 100 y 60 da 230. ¿Ya? Y la suma de los valores presentes netos de esos tres proyectos, 112, 145 y 79, nos da 336. ¿Sí? De cualquier manera, significaría entonces de que al poner esta información acá, estaríamos reduciendo 336 menos 230, nos daría un valor presente neto, ¿verdad? De cualquier manera, si los proyectos B, C y A se llevaran a cabo, es decir, en vez de ser B, C y E, saltáramos a B, C y A, o sea, tendríamos el primero, el segundo y el cuarto, descartaríamos el tercero, iríamos al cuarto. Significa entonces que ahí sí invertiría los 250,000, porque 70 más 100 más 80 me hacen 250, que es mi presupuesto. Es decir, cumplo con la restricción presupuestaria de utilizar todas las unidades monetarias que dispongo en ese momento. Si utilizo B, C y E, solamente utilizo 230, me sobran 20. Pero si utilizo B, C y A, sí ejecuto todo el presupuesto disponible, 250. Y el valor presente de la suma de todos esos proyectos, ¿verdad? Que sería la suma de 112, 145 y 100,
menos los 250 que tenemos de presupuesto, nos daría 357,000. Vean acá que el valor presente neto de los primeros tres es de 336, mientras que el valor presente neto del primero más el segundo más el cuarto proyecto es 357. Y resulta que también al mismo tiempo utilizo todo el dinero disponible. Por lo tanto, poner en marcha BCIA es preferible, puesto que se maximiza el valor presente neto del presupuesto. En español, se utiliza hasta el último centavo disponible y el valor resultante en términos de beneficio económico para la empresa es el más alto. Por lo tanto, el objetivo de la empresa es utilizar el presupuesto total, ¿verdad? O sea, completamente, que no sobre ni un centavo, para generar el más alto valor presente neto de las entradas. Ya básicamente es esto, ¿verdad? Entonces pueden ver ustedes cómo, en términos prácticos, no lo que está así simplemente a la vista suele ser como lo más conveniente, no. A veces hay que tomarse un poquito de tiempo y hacer algunas modificativas a los análisis. Por ejemplo, podrán haber casos en los que las combinaciones serían B, C y F, podría ser C, E, F, E, A, B, etcétera. Es decir, combinaciones pueden haber tantas como proyectos disponibles a ser analizados. ¿Ya? Entonces, aquí se hace el primer arreglo, que es el de conveniencia, ¿verdad? 1, 2 y 3, y obtendríamos 230 de inversión, 336 de valor presente neto. Pero hacemos un cambio, ¿verdad? Y nos vamos 1, 2 y 4. Ahí sí, estaríamos ejecutando los 250 de presupuesto y obtendríamos un valor presente neto de 357,000. Y es más alto que 336. Por lo tanto, todo el tiempo es más conveniente ejecutar todo mi presupuesto y obtener un BPN más alto. Punto. ¿Verdad? Entonces, al hacer los cálculos, pueden ver ustedes de que tendríamos ya hacer las restas, ¿verdad? En el primer caso, la suma, 336, y al encontrar el valor presente neto, ¿verdad? Que es diferente del valor presente, que tendríamos 336 menos 230, 106. Y en el BPN de los otros proyectos, BCIA, 357 menos 250, 107. O sea, comprobamos que desde el momento que estamos considerando todo el presupuesto y un valor presente de entrada de efectivo más alto, obtenemos un BPN mayor. ¿Que solo son $1,000? Claro, pero estos $1,000 es resultado de un análisis exhaustivo de muchos otros cálculos antes. Recordemos todo lo que hay que hacer para sacar una TIR, todo lo que hay que hacer para encontrar el valor presente neto de entrada de efectivo. Significa que estos datos no han salido del azar, ¿ya? Sino que son producto de técnicas elaboradas de presupuesto de capital. Y en base a esta información, concluimos entonces que es mejor los proyectos B, C y A, porque si los seleccionamos, vamos a maximizar en consecuencia el valor presente neto total de la empresa, ¿ya? Entonces, así es como opera, damas y caballeros, el apartado de la segunda herramienta, ¿verdad? De la segunda técnica de análisis de proyectos cuando estamos hablando de algunos refinamientos o condiciones especiales, ¿verdad? Para efectos de que se tenga la información disponible para tomar las mejores decisiones. El apartado de inquietudes o preguntas, recuerden que queda abierto el espacio, ¿verdad? En la plataforma y en el grupo de WhatsApp para efectos de que puedan aclarar cualquier inquietud, ¿verdad? El apartado de los temas, con esta discusión se finaliza, ¿verdad? Con esto cerramos los temas del cómputo 4 para efectos de prepararnos para el examen que vamos a realizar en la fecha debidamente programada. Hasta acá mi participación, jóvenes. Ha sido un gusto. Hasta la próxima.